Quiero que abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 5 y vamos a estar compartiendo un tema que yo le he puesto título La hora del milagro. ¿Cómo es, iglesia? Dígalo fuerte, la hora del milagro. Mira a la persona que está ahí a tu lado, dale una sonrisa y dile: se acerca la hora del milagro. Pero dígaselo como con fe, como que usted lo cree. Dígale: se acerca la hora del milagro. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de milagros, de maravillas, de portentos? Diga conmigo: no hay nada imposible para Dios. Levante su mano y diga: no hay nada imposible para Dios. Diga conmigo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Levante su mano y diga: yo tengo un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si usted cree eso. Aleluya. Juan 5 versículo 1 tiene como título El paralítico de Betesda. Dice la Biblia: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Diga conmigo: estanque. Esa es una palabra clave para hoy: estanque. Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Diga conmigo: paralíticos. Esa es otra palabra clave de hoy. Que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo a ese estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años sufriendo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, diga conmigo: al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Wow, me encanta leer el Evangelio, los Evangelios, porque cuando uno lee los Evangelios, uno conoce a Jesús y se da cuenta de ese Jesús todopoderoso, milagroso, cómo Él actúa. Y que cuando Él estuvo aquí, se interesó en el dolor de la gente, en la enfermedad, en la dificultad, en el luto de las personas. Y anduvo en esta tierra haciendo milagros, mostrando que Él es el milagroso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy quiero hablar acerca de este tema, la hora del milagro. Pero antes de eso quiero hablar de las 4 P del milagro. Diga conmigo: 4 P. La letra P. 4 P's. P's, suena raro, ¿cierto? Del milagro. Lo primero que vemos aquí en este milagro de Jesús
La primera P es la P de paralítico, de parálisis, de problema. P de parálisis. Había una parálisis. Cuando hablamos de parálisis estamos hablando de alguien que se quedó sin movimiento, de alguien que se quedó atascado, estancado. Qué difícil es uno perder el movimiento, quedarse uno estancado en la vida. Estaba mirando algunas cosas que llamaron la atención. Pon la imagen que está ahí adelante. Fíjense ustedes en este hombre que se quedó atrapado. Noticias, cosas raras que pasan en este mundo. Rescatan a un ladrón que se quedó atrapado en un conducto de ventilación. ¿Usted se imagina eso? Y cuando leí la noticia, este es un hombre que se metió a robar a una pizzería. Se ideó un plan para robar ese restaurante, esa pizzería, y se metió por el techo, por los conductos de ventilación. Y en el último tramo, bajando hacia el lugar para robar, se quedó atrapado porque estaba como muy gordito y se quedó atrapado en el conducto de ventilación. Imagínese usted un hombre con las piernas ahí, un ladrón, que el ladrón no quiere que nadie pero este hombre empezó a hacer fuerza y nada, quedó atrapado. Le empezó a dar un ataque de pánico y empezó a gritar ¡auxilio! Porque cuando estás atrapado, estancado, paralizado, necesitas ayuda. Y de repente tuvo que venir los bomberos, los que no quería que llegara la policía. ¿Usted qué está haciendo ahí? A romper esos ductos y a liberarlo. Qué tremendo es. Pero fíjese otra gente, otras noticias raras que pasan. Esto fue en China. Una montaña rusa de esas que crean ellos, las más grandes del mundo. ¿A cuántos les gustan las atracciones así peligrosas? Levánteme la mano. Muy poquita adrenalina aquí. A mí sí me gusta subirme a eso. Pero resulta que la gente se subió contenta y de repente en el tramo que quedaba más alto de la atracción, el trencito ese quedó paralizado y quedaron todos boca arriba media hora. ¿Usted se imagina media hora en la parte más alta de un lugar de diversiones y la diversión quedó atrapada? Esa gente ahí estaba desesperada. Yo me imagino, eso es divertido cuando es un ratico, pero cuando usted se quedó allá y vio que se apagaron las luces, imagínese usted. Y esta gente tuvieron que ir a rescatarlo, porque cuando estás atrapado necesitas ¿qué? Rescate. Tuvieron que bajarlo de allí, los tuvieron que llevar al hospital. Estaban con ansiedad, estaban nerviosos, un shock de nervios. Y fíjense este otro. Y la gente dirá, el pastor, ¿qué es lo que está leyendo por allá aquí? Mire este hombre en China se le quedó la mano atrapada en el sanitario. Se le cayeron unas llaves y tratando de sacar las llaves se le quedó la mano allá. Imagínense ustedes, qué asco. Ayúdenme. Tuvieron que venir los bomberos, venir a romper el sanitario y liberarlo. Y fíjese usted que no es divertido no quedarse atrapado, estancado, paralítico. Y la historia de hoy nos cuenta de un hombre que sobrepasa todas estas cosas
porque estos personajes quedaron atrapados unos minutos. Pero este hombre, dice la Biblia en el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Se quedó atrapado en una enfermedad. Se quedó estancado en un proceso difícil. Y no un año, 2 años, sino 5 décadas, casi 4 décadas. Quizás la mitad de la vida de una persona sufriendo, atrapado, paralítico. Y obviamente este hombre, al estar paralizado, necesitaba ayuda. Por eso dice en el versículo 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien desciende antes que yo, porque él necesitaba ayuda. Y a lo mejor tú no estás paralizado en un sanitario, en una montaña rusa, en un conducto de ventilación, pero a lo mejor puedes estar o sentirte atascado en un momento difícil de tu vida. Algunos pueden estar aquí atrapados en un problema. Yo conozco gente que se queda atrapada en un problema y que pasan los años y uno le dice, ¿cómo vas? No, pastor, ahí con lo mismo, atrapado, atascado, paralizado, atrapado en un problema matrimonial. Escúcheme eso, yo conozco muchos matrimonios, muchos, que viven muy mal, en peleas, en pleitos, en celos. Viven mal y llevan años ahí, atrapados, paralizados. Y uno les da consejería, ora por ellos, pero siguen ahí, atrapados. Hay personas que en este momento me están escuchando y quizás se sientan estancados en su economía. Que digan, pastor, estoy esperando ese dinero, ese pago, y nada, nos quedamos paralizados, estancados, en una deuda, en un problema. Otros quizás se sientan paralizados por un dictamen médico, una enfermedad que te llegó y tú te sientes paralizado con eso, como que no puedes avanzar. Inclusive emocionalmente. Fíjense que en la psicología todos los trastornos psicológicos de ansiedad, de depresión, de muchas cosas psicológicas en las personas se deben a emociones que se quedaron ahí pegadas, un temor que se te quedó ahí, una tristeza que se te quedó pegada. Y hay gente con depresión y está atrapada en una tristeza. Y cualquiera de nosotros le diría, pero eso no es nada. Pero para esa persona es algo que no puede superar. Que ha entrado el temor, el pánico, el miedo, la tristeza, porque algo se quedó pegado en su mente, una emoción, un sentimiento, un recuerdo, un trauma que se quedó ahí pegado, atrapado. Algunas personas que me están escuchando saben lo que estoy hablando porque se sienten paralizados. Algo que te sucedió fuerte en la vida, que te tiene, que tú dices, pastor, desde que pasó esto, yo siento que me quedé ahí. No pude avanzar. Y esa es la primera P del milagro, la parálisis, el problema.
Pero dile a la persona que está allá a tu lado, si tienes ese problema, esa parálisis, la hora del milagro se acerca. Porque para que haya un milagro, tiene que haber un problema, ¿o no? ¿Cómo puedo yo decir que Dios es un Dios que sana si nunca ha estado enfermo? ¿Cómo yo puedo decir que Dios es un Dios que prospera si nunca ha tenido escasez? ¿Cómo puedo yo decir que Dios es un Dios que liberta si yo nunca he estado atado? Entonces, obviamente, para que se manifieste un milagro, tiene que haber una P de problema, de parálisis, de estancamiento, de enfermedad, lo que sea. Por eso cuando le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre hubiera nacido ciego? ¿Por qué este hombre está ciego? ¿Por qué está enfermo? Y el Señor dijo: no es que él haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que hay ciertas cosas que Dios permite en tu vida, en mi vida, porque Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree usted? Si usted lo cree, dé un aplauso a ese Dios poderoso. Número 2. ¿Cuál es la primera P? Parálisis, el problema. La segunda P es la P de la presencia. Diga conmigo: presencia. Diga conmigo: la presencia de Cristo, la presencia de Dios. Dice la Biblia que había un gran lugar llamado estanque. Había mucha gente en necesidad. Pero en el versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque. ¿Un qué? Estanque. Un estanque, un lugar de aguas quietas. De ahí sale la palabra estancamiento también, de estanque, estancado. Y dice en el versículo 6 que Jesús llegó allí, al lugar del estancamiento, al lugar de la parálisis, al lugar del problema. Dice el versículo 6: cuando lo vio acostado. Porque hay mucha gente que ha pasado por tu lado y no te ha visto. O hay algunos que se han pasado pero no han visto lo que hay dentro de ti. Cuando Jesús lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo, hizo algo al respecto. Pero lo tremendo de esto es que Jesús llega al lugar del estancamiento. La presencia de Jesús transforma las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a la persona que está a tu lado: tienes que invitar a Jesús. Tienes que invitar a Jesús a tu estanque. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, hay esperanza. Cuando la presencia de Cristo llega a una familia, todo se transforma. Cuando la presencia de Dios llega a un matrimonio, ese matrimonio cambia. Cuando la presencia de Dios llega a un enfermo, la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios llega, se acerca la hora del milagro. ¿Cuántos lo creen? Tú tienes que llevar la presencia de Dios a ese matrimonio tuyo, la presencia de Dios a tu negocio, la presencia de Dios a tu casa, así haya borracheras, así tu vida esté desordenada, como Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo,
hoy es necesario que yo entre en tu casa. Cuando la presencia de Jesús llega a tu estancamiento, a tu depresión, a tu pánico, a tu enfermedad, a tu luto, todo Él se acerca al milagro, porque tenemos un Dios que con su presencia cambia las cosas. Viene esperanza, viene paz. Aún así las cosas no sean inmediatamente cambiadas, tú sientes la paz de Dios en tu vida, sientes fe. El médico te puede decir una cosa, pero tú sientes paz, sientes tranquilidad. Dios hará algo. Te pueden llegar un dictamen o una sentencia judicial o unas facturas que tú no puedes pagar, pero cuando la presencia de Dios está ahí, tú recibes gozo, paz, paciencia, tranquilidad, fe. Y la hora del milagro se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice que Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo. La buena noticia es que tú tienes un Dios que te está viendo y que sabe por lo que tú estás pasando. Amén. Él sabe cómo te sientes. Él conoce esas lágrimas que nadie más ve. Él conoce esas deudas que nadie sabe de ti. Él conoce tu tristeza, tu situación. Él sabe. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te ha visto. Él te ha visto. Él sabe. No estás solo si has invitado a Cristo a tu estanque. Amén. Así que las 4 P del milagro. Primero, la P de la ¿qué? Parálisis o problema. Número 2, la segunda P es la P de la presencia. La presencia de Cristo que cambia todo. Número 3, la P de la pregunta. ¿Cómo es? La P de la ¿qué? Pregunta. Pregunta. Porque qué extraño que cuando Jesús ve a un hombre en esta situación y que sabe por lo que está pasando por 38 años, lo que Jesús le hace es una pregunta. Cuando Jesús lo vio y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? 3 palabras. ¿Quieres ser sano? Es una de las preguntas más extrañas que uno ha escuchado en la Biblia. Yo he estado con muchos enfermos en hospitales, en lechos de muerte, en la iglesia, y yo muchas veces le he preguntado a los enfermos muchas cosas, pero nunca eso. Uno le pregunta, ¿qué le pregunta a un enfermo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? ¿Qué le han dicho? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus síntomas? Pero uno nunca le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Parece que es una pregunta que parece obvia, pero hay una razón por la que Jesús se acerca y te pregunta eso. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de ese estancamiento? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres ser sano? Ahora, note lo que le dice este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque.
cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pregunta: ¿eso que dijo ese hombre respondía a la pregunta de Jesús, sí o no? ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Y él qué le respondió? ¿Sí o no? ¿Le dijo sí o le dijo no? No dijo nada. Empezó a dar excusas de por qué él no había sido sano. No, es que no tengo nadie que me ayude, no sé qué, pero no respondió a la pregunta. Empezó a dar excusas. Y muchas veces tenemos excusas para nuestras parálisis. En el matrimonio: es que ella no sé qué, es que él no sé cuánto, es que esto. Excusas para nuestras tentaciones: es que esto, caí en pecado por esto, por aquello, pero no hay una respuesta real. Y la razón por la que Jesús hace esta pregunta es porque, aunque a usted le suene raro, hay muchos enfermos que realmente no quieren ser sanos. Hay muchos enfermos que realmente no quieren un cambio. Yo conozco a muchas personas enfermas, y no estoy hablando específicamente de una enfermedad física. Yo conozco personas enfermas en el adulterio. Su matrimonio es enfermo, pero ellos no quieren parar de adulterar. Yo conozco personas enfermas en la pornografía, pero ellos no quieren soltar la pornografía. Yo conozco personas enfermas con un vicio, pero no quieren soltar ese vicio. Hace tiempo veía yo un reportaje en Séptimo Día de personas que rescataban de la calle. Les pagaban un lugar, los motilaban, les compraban ropa, los llevaban a una casa. ¿Y ellos qué hacían después? Volvían ahí. Por eso Jesús viene y pregunta: ¿en verdad quieres ser sano o ya te acostumbraste a estar enfermo? ¿En verdad quieres un cambio? ¿Te acostumbraste a vivir así? ¿En verdad quieres una transformación en tu matrimonio o vas a seguir así? ¿Quieres realmente un cambio? ¿En verdad quieres ser sano? Y cuando tú respondes: Señor, sí, yo no soy capaz de dejar este vicio, pero quiero cambiar. No he sido capaz con mi matrimonio, pero ayúdame, necesito ayuda. Cuando reconoces tu necesidad, se acerca la hora del milagro. ¿Cuántos dicen amén? Así que la primera P, número 1, es la P de la ¿qué? Parálisis. La número 2, la P de la presencia. Y número 3, la P de la pregunta. Respóndele esa pregunta al Señor hoy. Realmente yo quiero, Señor, salir de esto. Ayúdame. Cuarto, la P de la palabra. ¿De la qué? Palabra. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo Jesús? Le soltó una ¿qué? ¿Una qué? Palabra. Y el versículo 9 dice: y al instante, diga conmigo, al instante, en esa misma hora, llegó la hora del milagro. Aquel hombre que por 38 años estaba paralizado, atascado, estancado, inmóvil, en problemas, enfermo, fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Porque una palabra de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Una palabra. Un hombre se le acerca a Jesús y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Ahí está en el Evangelio. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y él le dijo, palabra muy conocida: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di una ¿qué? Palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Y Jesús, ¿sabes qué dijo Jesús? Wow, primer hombre que sorprendió a Jesús. Yo nunca he visto tanta fe en Israel. Fe. Una palabra. Señor, solamente di una palabra. ¿Sabes tú y yo qué necesitamos para el milagro? ¿Una qué? El problema es que le creemos más a la palabra del médico, o a la palabra del abogado, o a la palabra de al que le debemos. Pero tú y yo necesitamos y sabemos que el milagro está en una palabra que el Señor nos suelte desde el cielo. Levante su mano y diga conmigo: Señor, solo di la palabra y yo seré salvo. Yo saldré de este estancamiento. Yo saldré de esta parálisis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Di la palabra y el milagro sucederá. Termino con esto. Juan capítulo 4 versículo 46. Mire esto. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. ¿Un qué? O sea, estamos hablando de un hombre importante, un oficial del rey. Y su hijo estaba enfermo. Y así este hombre tuviera dinero, posición, autoridad, no podía hacer nada por su hijo, porque hay problemas que no se solucionan con dinero, ni con influencias, ni con tu autoridad o etcétera. Cuando este oyó, ese hombre ya tenía la primera P, un problema, ¿sí o no? Ahora, cuando él oyó que Jesús había llegado, es decir, que la presencia estaba por ahí, vino y ¿qué? Este hombre no estaba acostumbrado a rogar. Él estaba acostumbrado ¿a qué? A mandar. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Rey de Reyes? Y delante de Dios nosotros no entramos a exigir ni a ordenarle a Dios, como muchos hacen hoy, que le dan órdenes a Dios. Y no admitimos un no. Por favor, delante de Dios tú tienes que llegar ¿a qué? Así estás acostumbradito a mandar, a doblar las rodillas y a rogar. Y cuando este hombre se sienta no a decretar, sino a rogar, se postra a rogar. Vino y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, y le dijo: Señor, mi hijo está a punto de morir. Desesperado. No le importó el título, no le importó humillarse, que la gente lo oyera. Mira, este no es el oficial del rey. Ahí se postró. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, mire lo que la respuesta de Jesús: si no vieres milagros, señales y prodigios, no creeréis. O sea, con lo que Jesús le respondió no fue como muy agradable. Si ustedes no ven milagros, no van a creer. Aparentemente era un no del Señor.
Pero ese oficial del rey le dijo: Señor. Yo imagino el desespero de ese hombre. Así estarías tú con un hijo muriéndose, o yo. Señor, desciende por favor antes que mi hijo muera. Desciende. ¿Qué quería él? Que el Señor ¿qué? Descendiera, fuera, tocara, que la presencia fuera. Jesús le dijo, ¿qué le soltó Jesús? ¿Una qué? Palabra. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ya, no más. Ve, tu hijo vive. ¿Y el hombre qué? Ay, espera, yo retrocedo. ¿El hombre qué? El hombre creyó. Porque si el Señor da la palabra y tú no la crees, el milagro no sucede. El Señor no le dijo que iba a ir, le dijo: no voy a ir. Ve, tu hijo vive. Ve, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. 4 palabras. Ve, sigue la matemática como me está funcionando. Ve, tu hijo vive. Y él creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué? Se fue. O sea, hay veces el Señor hace el milagro de manera diferente a como tú lo estás esperando. Porque a lo mejor otro hubiera dicho: no, Señor, ¿cómo así que me vaya? Yo no me voy, Señor, yo necesito que tú vayas. No, él le creyó a una palabra. Y dice la palabra en el versículo 51: cuando ya él descendía, yo imagino cómo se fue este hombre en el camino, porque eran distantes. En ese tiempo no habían carros. No era como nosotros que cogemos un carro, una moto y estamos 5 minuticos. Quizás eran horas de camino, horas en el camino de incertidumbre. ¿Será que se murió? ¿No se murió? Yo no sé si este hombre tendría preguntas o tendría la fe. Pero cuando él estaba descendiendo, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas noticias, buenas nuevas, diciendo: tu hijo vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, aquí está la pregunta. Note que ahí estuvo el problema, la presencia, la palabra y la pregunta. Este hombre hace una pregunta. Él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Yo necesito saber la hora del milagro. ¿A qué hora sucedió este milagro? ¿A qué hora mi hijo empezó a mejorar? Y ellos le dijeron: ayer a las 7. ¿Cuánto se demoró este hombre en llegar a su casa? Todo un día. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Padre de gloria, me emocioné. ¿Qué te pasa? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7, aunque Jesús no vino y no lo hizo a tu manera, Jesús hizo un milagro a las 7. El Padre entonces entendió, y esto es algo que tú y yo tenemos que salir de aquí en esta mañana entendiendo. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y él ¿qué? Creyó con toda su casa. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso. ¿A qué hora sucedió el milagro? A la hora que Jesús dio una palabra y yo le creí. ¿A qué hora sucederá tu milagro?
a la hora que Jesús te dé una palabra y tú le creas al Señor. Y así no se haga a nuestra manera ni en nuestro tiempo, como nosotros quisiéramos. Él lo hará, porque Él es Dios y no hay nada imposible para Dios. Una parálisis, un problema, una presencia, una pregunta y una palabra. Si Dios da la palabra y yo lo creo, el milagro sucederá. ¿Cuál es la hora del milagro? La hora de la fe en su palabra. Yo quiero animarte a que por encima de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, tú le digas: Señor, yo no entiendo nada, pero yo voy a creer tu palabra. Yo voy a creer tu palabra. Eso fue lo que hizo Job. Señor, no entiendo nada, pero yo sé que mi Redentor vive. No entiendo nada, pero aunque tú me mates, yo esperaré. No entiendo nada, pero Señor, hasta que me muera no quitaré de mí mi integridad. Yo voy a creer en tu milagro. Que están diciendo aquello y lo otro, y los médicos y esto, bueno, pueden decir lo que sea, pero yo voy a creer en tu palabra. Dios tiene la última palabra en tu vida y Él va a acercarse a tu estanque. Él va a romper esas ataduras. Él te va a liberar de eso que te está atrapando, de ese sentimiento, de esa tristeza, de esa depresión. Y Él va a hacer el milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted le cree, den un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie un momento, por favor. Señor, aquí hay un Betesda. Levante sus manos al Señor. La Biblia dice que así como tú y yo te digo tú porque yo también me pondré ahí al frente, como tú y yo estamos aquí, así estaban en ese estanque cientos de personas, paralíticos, enfermos, con problemas. Por eso le dije que pasara al frente, porque para nosotros este altar en esta mañana va a ser nuestro Betesda. Este va a ser nuestro Betesda. Y yo quiero que usted levante sus manos y empiece a clamar. Y dígale: Señor, necesito tu presencia en esta mañana. Vamos, traigamos la presencia del Señor a este Betesda. Dígale: Señor, porque yo creo que si tú pasas por aquí, algo va a pasar, algo va a suceder. Toca, Espíritu Santo, toca, toca. Señor, porque es que si tú pasas por aquí, si tú pasas por aquí, dile: Señor, algo va a suceder. Si tú pasas por aquí, Espíritu Santo, toca, toca. Si tú pasas por aquí, Espíritu de Dios, pasas por aquí. Solamente Él pasa por aquí. Solamente Él pasa por aquí. Solamente Él. Toca, Espíritu Santo. Dile: Señor, levanta tus manos y dile: yo necesito tu presencia. Espíritu de Dios, tú sabes cuál es mi estancamiento. Señor, tú sabes qué es lo que está pegado en mi vida, ese negocio, ese matrimonio. Señor, en el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Y el Señor hoy te dice: ¿quieres ser sano? Hoy tú quieres salir de esa situación.
Hoy tú quieres dejar ese vicio. Hoy tú quieres dejar esa pornografía, esa atadura. Hoy tú quieres ser libre. Vamos, respóndele, no de esas excusas. Dile: Señor, sí, yo necesito ayuda, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Y dile: Señor, quiero ser sano. Levanta tus manos y dile: quiero ser sano. Quiero ser libre. Aquí estoy en este estanque. Ayúdame, ayúdame. Y hoy el Señor te da una palabra. Hoy el Señor te dice: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? A pesar de eso que tú tienes, levántate. A pesar de esa enfermedad, levántate. A pesar de ese problema económico, el Señor te dice hoy: levántate. A pesar de esa depresión que tienes, el Señor dice: levántate y anda, sigue. Es decir, avanza. A pesar del dolor, a pesar de la dificultad, avanza, avanza. Levanta tus manos y dile: Señor, yo me voy a levantar. Y dile: Señor, yo hoy tomo la decisión de creer a tu palabra. La verdad, no he querido ni siquiera seguir. Vamos, exprésale al Señor tu frustración. Dile: Señor, he sentido como que no puedo más, pero si tú me dices que me levante y anda, aunque yo no tenga fuerzas, yo voy a ir. Señor, si tú me dices que me levante y tire la red de nuevo, Señor, yo la voy a tirar otra vez. El Señor te dice: vuelve a tirar la red en ese proyecto que tú tienes. Vuelve a tirar la red en ese negocio. Vuelve a preguntar por tu dinero. Vuelve a creerle al Señor por tu sanidad. No importa lo que esté pasando, créele al Señor. Espíritu de Dios, sopla, 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 sopla. Aleluya.